Bien. Quedamos entonces que la capa de red lo que va a hacer es posarse por encima de todo un conjunto de enlaces, ¿no es cierto?, diferentes, de distintas tecnologías, y hacer funcionar todos esos enlaces como una red. ¿Está? De nuevo, pensemos que esos enlaces tienen, algunos son, hoy ustedes ya saben, HDLC, otros son Frame Relay, otros son redes locales, wireless, PPP, ATM, pero lo que va a hacer la capa de red es una abstracción de todo eso, y esencialmente para la capa de red va a haber solamente 3 elementos. Arrancamos con 2 que son enlaces y nodos. Y los nodos a su vez van a ser de 2 tipos. Van a ser enrutadores o hosts. Entonces, la capa de red hace una abstracción muy poderosa que es todo esto que está por debajo, de nuevo, que son todas capas de enlace distintas, las va a agrupar en enlaces nada más. Las particularidades de cada enlace van a quedar guardadas para la gestión de la capa de enlace que corresponda en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Entonces nosotros para la capa de red lo único que existen son estos 3 elementos. Nodos, enrutadores o host, conectados por enlaces. O sea, la visión de la capa de red de toda la red subyacente, la cantidad de enlaces subyacentes es esta. Un conjunto de nodos, ¿no es cierto?, conectados por enlaces. Algunos de esos nodos en particular van a ser host y otros van a ser enrutadores. Esta es la visión que va a tener la capa de red de todo lo subyacente. Todo esto que está acá, el conjunto de redes, de enlaces y ruteadores y host, se va a llamar subred. ¿Y para nosotros a nivel capa de red, la subred es el conjunto de enlaces y nodos que componen la red. Sobre esa subred va a trabajar la capa de red, o sea, lo que está por debajo de la red. ¿Sí? Es importante que este concepto de subred no se mezcle con el concepto de subred IP. Cuando nosotros hablamos de direccionamiento IP también vamos a usar la palabra subred, pero en otro contexto. Cuando nosotros hablamos de la capa de red, el concepto de subred son todos los enlaces y nodos subyacentes a la capa de red. Obviamente nosotros hacemos abstracción de las distintas tecnologías que hay involucradas por debajo de la capa de red. Cada uno de estos enlaces es gestionado, como ustedes saben, por la capa de enlace que corresponda. Entonces, en cada caso, la capa de red va a usar los servicios de la capa de enlace, brindando servicios a la capa superior, generalmente transporte, ¿no es cierto?, pero haciendo abstracción de eso. Le dice al enlace, mira, mandame este paquete para allá. Capa de enlace toma los datos, encapsula y hace todo lo que nosotros ya vimos. El paquete atraviesa el enlace y llega al otro extremo. Al otro extremo, el nodo ese vuelve a hacer exactamente lo mismo. Toma el paquete del nodo anterior y lo vuelve a tomar una decisión de enrutamiento. Eso es lo más importante que hace la capa de red prácticamente, es tomar una decisión de enrutamiento de hacia dónde debe salir ese paquete y hacerlo pasar el siguiente salto. Bien. Vamos a ver nosotros que hay varios modelos de servicio, en particular podemos agruparlo a todo en los 2 modelos que ustedes ya conocen, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los modelos de servicio en cualquier escenario, digamos, de... Exactamente. En todo lo que sean redes y comunicaciones ustedes van a ver modelos orientados a la conexión o modelos sin conexión. ¿Está? Ustedes ya conocen eso, nosotros vamos a hacer un breve repaso para refrescar los conocimientos, pero básicamente todas las subredes caen en alguno de los 2 modelos. Orientado a la conexión o sin conexión. Y también son los servicios que va a proveer la capa de red, en algunos casos orientado a la conexión, en otros casos sin conexión. La capa de red también es importante porque es la frontera entre el proveedor y el cliente. Hasta ahora nosotros en capa de enlace no hemos hablado mucho del proveedor y el cliente, porque generalmente la capa de enlace, los medios, normalmente son propiedad del cliente. Ustedes cuando quieren tirar una red LAN, compran el cable o compran los repetidores, compran la tarjeta de red, no tienen que pagar nada, no tienen que hacer
pagar ningún alquiler, digamos, ni hacer ningún costo adicional. Los enlaces son todos suyos y los llevan a donde quieren. Siempre y cuando no atraviesen digamos, el espacio público, no hay problema. Esto se complica cuando yo tengo que atravesar la WAN, o sea, tengo que usar la red de área amplia. ¿Por qué? Si yo quiero conectar una oficina que tengo en Misiones con una acá en Resistencia, yo no puedo agarrar un rollo de cable e irme hasta Misiones, por muchas razones, económicas, regulatorias. Hay varias razones por las cuales yo no puedo hacer eso. Tengo que contratar el servicio de un proveedor, de un proveedor de servicios de datos, ¿no? Esto define ya un nuevo escenario donde, a su vez, por muchas causas es importante establecer la frontera de responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad del proveedor y qué es responsabilidad del cliente? Esta frontera generalmente es la capa de red. ¿Por qué? Porque yo con mi equipo de cliente me voy a conectar a la red del proveedor en un punto específico, ¿no es cierto? El proveedor va a llevar los datos y los datos van a salir en un punto específico también de la subred del proveedor. Adicionalmente pueden entrar en la subred de otro proveedor, por ejemplo, y salir de la misma manera. O sea, la capa de red normalmente es la frontera entre proveedores o entre proveedor y cliente. Este concepto de proveedores y redes de los proveedores ya nos da una pista para este problema. Nosotros planteamos qué pasa cuando yo me conecto con un servidor remoto. Que hay un camino de cobre, pero intuitivamente yo sé que son redes distintas, porque son de proveedores diferentes. Entonces, la frontera entre proveedor y cliente es importante para muchas cosas, para cuestiones de gestión, para cuestiones de troubleshooting, detección de fallas, para definición de acuerdos de nivel de servicio, también vamos a hablar de algo de eso. Por varias razones, importante la frontera entre proveedor y cliente, y la que define eso es la capa de red. ¿Por qué? Porque yo conecto dispositivos a la red. Van a ver ustedes que cuando la capa de red esté funcionando, ya a nivel dispositivos hay conexión. Lo que falta son conexiones entre procesos, y los procesos están fuera de la red del proveedor. Sí, los procesos están en equipos, host justamente. De paso comentamos la diferencia entre enruteador y host, es que los hosts son los dispositivos iniciales o finales de la transmisión de datos. Y los enrutadores son los dispositivos intermedios. O dicho de otra manera, los hosts son los que o inyectan tráfico en la red o lo retiran, ¿sí? Y los enrutadores son los que hacen todo el procesamiento intermedio, ¿sí? Como bien dijo la compañera hoy, una de las funciones importantes de la capa de red está en lo que es direccionamiento. Van a ver ustedes también que hay una diferencia fundamental en el tipo de direcciones. La función es similar, identificar origen y destino de las transmisiones, pero hay una diferencia fundamental, es que las direcciones de red son direcciones jerárquicas, en contraste con las direcciones de enlace, que eran todas direcciones de un espacio plano, sin estructura. Las direcciones de red vienen incorporadas con la información que le va a permitir a los enrutadores tomar decisiones. Cuando yo le digo que cada paquete viene con información en su dirección que permite tomar decisiones de enrutamiento, ¿a qué les hace acordar esto? Bueno, eso es en sí una dirección, pero digamos, ¿a qué otro ejemplo de la vida cotidiana les hace acordar? Algo que lleva una dirección en cada paquete, una carta. Exactamente. Ustedes si mandan 5.000 cartas, la oficina de correo tiene que inspeccionar cada una de las 5.000 que ustedes mandan. Y si van las 5.000 al mismo destino, igual tienen que, digamos, analizar cada una de las piezas postales. Si ustedes lo piensan, la carta también tiene un espacio de direcciones jerárquico. ¿Por qué? Ustedes tienen una dirección superlativa, que es ¿cuál? Exactamente, es el nivel máximo de agregación país. Dentro del país tenemos los códigos postales que corresponden a localidades normalmente. Y dentro de la localidad tenemos la calle y el número. O sea, tenemos como 4 niveles de ruteo. Y fíjense que los 4 se usan. Cuando ustedes mandan, digamos, ustedes van acá al correo y mandan una carta a Alemania, no hay... La gente que clasifica no lo clasifica por calle y número de Alemania, sino manda, por ejemplo, todo a Buenos Aires, digamos, a un nivel de agregación superior. En algún punto se juntarán todas las cartas que salen del correo, por ejemplo, hacia Europa, ¿no es cierto? Y en particular hacia Alemania. O sea que
la pieza a medida que va saliendo de la localidad va subiendo en la jerarquía en un nivel de abstracción cada vez mayor. Hasta que llega a un punto en el recorrido donde empieza a volver a especializarse la dirección. Cuando llegue Alemania irá a una localidad, el cartero se ordenará por calle y dentro de la calle llega el número. ¿Se entiende cómo la jerarquía permite subir y bajar en esa jerarquía? Bueno, en las direcciones de red, en las direcciones IP, por ejemplo, está embebida esa información, ¿no es cierto? Lo importante acá es tener en cuenta que los enrutadores toman decisiones basándose en la dirección de red, no de host. Toman direcciones basándose en la información de alto nivel. La única salvedad va a ser normalmente el último ruteador, que es el que tiene que hacer la entrega directa al host. Ese sí va a mirar la parte de host. Se va a dar cuenta que él es el que está conectado al host de destino y va a hacer la entrega. Pero todo el resto mira solamente la porción de red. ¿Está? Bien. Como comentábamos, la frontera entre la capa entre la red del proveedor y la del cliente es importante para la detección de fallas, pero también generalmente en el proceso del troubleshooting es el lugar por donde empezamos nosotros a tratar de dilucidar el problema. Un ejemplo típico para alguien que lo usó es seguramente el comando ping, la mayoría lo ha utilizado. Cuando ustedes entran a un navegador y dice no hay conexión, pueden ser muchas cosas las que fallen. Desde el servidor que está caído hasta el cable de red que está desenchufado, pasando por el navegador que no está configurado, millones de cosas pueden pasar. El sistema operativo que no funciona. ¿Cómo? El proveedor de servicio, la gente que desconectó el router, mil cosas pueden pasar. Se cortó la luz en la esquina, muchas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Y se hace ping al destino. ¿Por qué es esto? Si el destino me contesta, yo ya no tengo que mirar nada para abajo. No tengo que mirar la luz del ruteador, ni tengo que ver si tomó dirección. Hay conectividad de dispositivo a dispositivo. Yo tengo que empezar a mirar para arriba. De la misma manera, si no me contestan, no tengo nada para hacer que reiniciar la máquina, instalar otro navegador, ver los certificados SSL. Nada de eso importa, porque realmente no hay conexión a nivel de red. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo para comentarles que la capa de red es muy importante en el proceso de detección de fallas. Es donde normalmente nosotros empezamos a ver dónde está el problema. ¿Sí? Bueno, esta es una abstracción, como hoy comentábamos, de lo que es la capa de red, ¿no es cierto? Esencialmente nosotros tenemos aquí todos nuestros elementos constitutivos. De nuevo, ¿qué hace la capa de red? La capa de red hace una abstracción de todo lo que está por debajo, que se llama subred, ¿no es cierto? Y lo transforma en estos elementos. Nosotros tenemos hosts y enrutadores, que son nodos y enlaces. Por estos enlaces circulan los paquetes. Los paquetes terminan conectando dispositivos que a su vez tienen procesos adentro que son los que generan en realidad los datos. Normalmente los dispositivos no generan datos, son los procesos dentro del dispositivo los que generan datos. El proceso cliente y el proceso servidor, normalmente, ¿no? Estos procesos son programas, digamos. Nosotros vamos a ver esto cuando veamos transporte, que es la forma de conectar los procesos, ¿sí? Bien. Normalmente esto que está aquí es la red del proveedor. Esta es la frontera que decimos nosotros entre el proveedor y cliente. Fíjense que hay un detalle interesante. En algunos casos, esto que está acá se llama CPE, ¿no es cierto? Equipo propiedad del cliente, o Customer Premise Equipment, ¿no es cierto? El CPE, el equipo, el router del cliente, a veces puede estar en la red del proveedor y a veces puede estar en la red del cliente. A veces es propiedad de la empresa de telecomunicaciones y gestionada por la empresa de comunicaciones, o a veces lo ponen ustedes. ¿Sí? Esto genera distintos enfoques, obviamente, en función de esta situación. Para cualquier caso, para la red es indistinto esto. En cualquiera de los dos casos, este nodo, la única cosa rara que tiene es que es el último paso antes de llegar al host de destino. Pero que sea del cliente o del proveedor, para los protocolos de red normalmente no es importante. Bien.
Vamos a ver nosotros ahora un pequeño repaso nada más de la estructura o del modelo de servicios que va a tener esta subred. Como ustedes bien dijeron hoy, va a haber dos modelos de servicio, orientado a la conexión o sin conexión. En cualquier caso hay una serie de conceptos que son comunes, ¿no es cierto? Primero, los servicios que da la red, sean orientados a la conexión o sin conexión, tienen que ser independientes de la tecnología del enrutador. O sea, ustedes deben poder tener el mismo modelo de servicio independiente de los fabricantes de los equipos. No es una cuestión menor. La función fundamental de la capa de red del modelo de servicio orientado a la conexión o sin conexión va a ser ¿cuál? Aislar a la capa de transporte de todos los problemas que hay acá abajo. Acá abajo va a haber múltiples inconvenientes, va a haber nodos que se caen, que se levantan, se agregan nuevos nodos, salen algunos enlaces, hay reconfiguraciones permanentes y la función de la capa de red es mantener aislados a los procesos. La idea sería que una reconfiguración acá no se lleve puesto los procesos de los clientes, ¿está? O sea, mantener esa separación. Y por otro lado, como bien dijeron ustedes, definir un mecanismo de direccionamiento consistente entre todos estos dispositivos. Todos estos dispositivos van a ser, de nuevo, por debajo de esto, enlaces de distintas tecnologías, distintas características, pero todos tienen que tener un esquema de direccionamiento común. Estos tres principios de organización de los servicios de la subred se van a mantener independientemente de cuál sea el servicio que nosotros usemos. El primer modelo de servicio orientado sin conexión o el servicio de datagrama es muy similar a lo que hoy comentábamos del servicio postal. Esencialmente, el extremo emisor genera una serie de transmisiones que son divididas en paquetes y se transmiten a lo largo de la subred hasta llegar al último router que lo entrega al destinatario, ¿sí? La acción de enrutamiento en cada uno de estos nodos está controlada por tablas. En las tablas tenemos generalmente una tabla de doble entrada donde están todos los destinos posibles y en la segunda columna ¿qué vemos? Por ejemplo, la tabla de enrutamiento de A. A tiene todos los destinos posibles y del lado ¿qué tiene? No sé si alcanzan a ver. Acá dice B o C. B, C, B, C, C. ¿Qué es? El siguiente próximo salto. O sea, yo tengo todos los destinos posibles, A, B, C, D, E, los enrutadores posibles, y una de estas dos alternativas. Esto es una cosa muy importante. Cuando hablamos de una red sin conexión o una red de datagramas, siempre la decisión que termina tomando un enrutador es cuál es el siguiente próximo salto. Esa es la decisión que toma. Para cada uno de los destinos posibles se selecciona uno que es el mejor próximo salto, el que más acerca a este paquete a su destino final. ¿Sí? En el caso de A pueden ser cualquiera de las líneas con excepción de la que entró. Cuando un ruteador elige como mejor próximo salto la misma puerta de entrada del paquete, hay un error de ruteo, ¿sí? Entonces eso se trata de otra manera. Normalmente siempre selecciona una de las líneas de salida entre las otras que le quedan. Acá hay una cuestión interesante. Fíjense que los paquetes 1, 2 y 3 yo puedo asumir que siguieron este camino, pero el paquete 4 está siguiendo otro camino distinto. ¿Por qué? Si ustedes miran después en la bibliografía van a ver que esta es la tabla de A inicial y posterior. Con posterioridad nosotros vemos que el destino E pasó de ir por C a ir por B. ¿Por qué? Por distintas situaciones. Puede haberse caído este enlace, puede estar congestionado, puede haber cambiado alguna política de enrutamiento. La cuestión es que en el medio, fíjense que A decidió cambiar su ruta hacia E, en vez de pasar por C, pasa por B. Pregunta, ¿va a afectar en algo esto la comunicación o no? En principio no. Exactamente, puede haber algo con el orden de los paquetes, por ejemplo. La subred en este caso puede llegar a entregar los paquetes desordenados. Pero una cuestión importante es saber que las redes sin conexión, como en este caso, pueden dar un servicio confiable o no confiable. Eso no depende de la estructura de la subred.
Porque si yo no doy acuses de recibo, permito duplicados y no me hago cargo, estoy en un servicio claramente sin conexión no confiable. Pero yo de la misma manera podría imponer un conjunto de reglas, por ejemplo, mandar acuses de recibo o usar algún esquema de ventana deslizante, como ya hemos visto nosotros, para organizar los paquetes, ¿no es cierto?, y entregarlos ordenados, ¿no es cierto? Entonces, la capa de red que implementa datagramas puede implementar un servicio confiable o no confiable. Lo interesante acá de saber es que esto no afecta en particular a los procesos no se enteran por dónde va la información. Simplemente hubo un cambio de configuración y la subred se adapta, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, esto es de nuevo un repaso de temas que ustedes ya vieron, pero es como para entrar en lo que vamos a ver. Este es un modelo típico de una red de circuitos virtuales. En circuitos virtuales, generalmente, ¿cuál es la diferencia con una red de datagramas? Exactamente. Antes de mandar un paquete yo tengo que establecer una comunicación, donde cuando yo le digo a la red, hago una indicación de una conexión, la red se toma su tiempo para establecer el circuito virtual, preparar este camino, configurar los nodos, y una vez que está listo el circuito virtual, me notifica y yo puedo empezar a transmitir. Cuando termino de transmitir, yo tengo que iniciar un proceso de liberación de la conexión que libera justamente todos los recursos y me deja en un estado desconectado. O sea, el proceso siempre es el mismo. Establecimiento, transmisión, liberación de la conexión. ¿Qué ejemplo, así como dimos un ejemplo de un servicio sin conexión, qué ejemplo conocen ustedes de esta manera? Que sea establecimiento, transmisión y liberación. ¿Cómo? Exacto, la llamada telefónica. Ustedes, antes de establecer una llamada, tienen que seguir un protocolo que es discar un número, ¿no es cierto? Y esperar que la red establezca la comunicación. Eso pasa cuando ustedes terminan de discar el número, apretan send, hay un pequeño intervalo donde se está configurando la red para llevar la comunicación. Cuando está establecida, ustedes escuchan el tono de comunicación, ¿no es cierto? Y pueden empezar a hablar. Cuando ustedes terminan, aprietan la tecla END, la red detecta eso y reasigna, libera los recursos y los reasigna a otra comunicación. ¿Qué pasa cuando, muy comúnmente, mucha gente quiere hablar en el mismo momento? Les da el famoso tono de ocupado, sin servicio, lo que fuera. ¿Qué pasó? La subred asignó los recursos a N clientes antes que ustedes. Y a ustedes le dice, no pueden entrar. Hace un control de admisión. En el correo eso no pasa. O sea, cuando usted manda una carta, pueden ir 50.000 personas y se reciben todas las cartas. ¿Qué pasa? Típicamente en Navidad o en las épocas pico, ¿qué sucede con las piezas postales? Se demoran. Entonces es un servicio de mejor esfuerzo. La subred no hace normalmente garantías, no da garantías de envío, ni de tiempos. En un servicio orientado a la conexión es más fácil hacer esta garantía, ¿no es cierto? Los mensajes siguen todos el mismo camino establecido en la comunicación. Si durante el camino uno de los nodos falla, lo que normalmente pasa es que todas las comunicaciones que pasaban por ese nodo se caen y hay que volver a iniciarlas. Probablemente cuando volvamos a iniciar la red va a enrutar por otro lado. Si en el camino el nodo vuelve a estar disponible, no se rerutean las comunicaciones que están en curso, se utilizan para las nuevas nada más. Generalmente no hay forma de enrutar de nuevo una comunicación ya establecida en una red con circuitos virtuales. Hay que establecer una nueva comunicación. ¿Está? Finalmente, así como analizamos la tabla de enrutamiento del ejemplo anterior, vamos a ver aquí. Típicamente esto es generalmente una tabla de conmutación, ¿no es cierto? Tiene la siguiente entrada, fíjense. El nodo inicial, para cada una de las comunicaciones, asigna una etiqueta generalmente, ¿no es cierto? O sea, las comunicaciones que van del proceso, yo quiero establecer un circuito virtual entre H1 y H3 y el proceso H2. Entonces, cuando se establece la comunicación, en cada uno de los nodos se pone una tabla similar a esta y dice,
El nodo H1, cuando se comunica con el nodo H2, yo le asigno una etiqueta de 1. Entonces, para todas las transmisiones del nodo H1 con etiqueta 1, el siguiente salto es el nodo C con etiqueta 1 también, por ejemplo. Y las comunicaciones del nodo H3 le asignan una etiqueta 1 y salen hacia el nodo C pero con la etiqueta 2, indicando que son dos circuitos virtuales distintos. O sea, por este canal físico pasan dos circuitos virtuales lógicos, 1 y 2. C, ¿qué tabla tiene? Para los paquetes que vienen de A con la etiqueta 1 los voy a sacar por el router E con la etiqueta 1 también. En este caso podría ser la etiqueta 5, la que ustedes quieran. Y de la misma manera para el 2, ¿no es cierto? Esta tabla se repite hasta que llega al extremo opuesto. Estas tablas se arman cuando se establece el circuito y no cambian más normalmente, ¿sí? Pregunta, ¿cuál será mejor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de los dos ejemplos que vimos es mejor? Como casi todas las cosas en esto, depende qué estoy haciendo, depende qué servicio quiero dar, depende qué capacidad tienen los nodos, depende de la aplicación que yo quiero utilizar. Como un ejemplo de una comparativa, ¿no es cierto? Algunas aplicaciones se van a ver mejor reflejadas en una red de circuitos virtuales, otras se van a ver mejor implementadas en una red con datagramas, ¿sí? Pero básicamente, en un caso no necesito establecer un circuito, en el otro sí. El direccionamiento va en cada uno de los paquetes versus el direccionamiento por etiqueta, que es lo que estuvimos viendo. Si hay o no estado de la información de estado de la conexión, esto es muy importante. Generalmente las redes con datagramas son sin estado o stateless. Cada routador toma la misma decisión para distintos paquetes pero sin estado. No tiene generalmente registro de cuántos paquetes vinieron antes que este y cuántos iguales van a seguir. ¿Se entiende? O sea, cada paquete es tratado en forma individual. Como hoy decíamos el cartero. El cartero no mira si le llevó 4 cartas esta semana o no. Él en ruta cada carta en forma individual. Versus la red de circuitos virtuales que tiene que mantener estado. Bueno, si se rutea, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, fíjense que al comienzo parece que fueran todas mejores para la red de datagramas, pero sin embargo aquí abajo, cuando vemos calidad de servicio o control de congestión, es mucho mejor, mucho más fácil de implementar en una red con circuitos virtuales. ¿Por qué? Por la forma en que funciona, que es lo que comentábamos hoy. Es mucho más fácil asignar calidad de servicio y manejar la congestión en una red con circuitos virtuales. ¿Qué hace la red? No toma más comunicaciones. En una red con datagrama es muy difícil de hacer eso. De todas maneras van a ver ustedes en la unidad 8, creo que es de calidad de servicio, que hay un enfoque que hay enfoques que van tratando de encontrar el camino intermedio, ¿no? Sus redes con circuitos con datagramas que permitan algún nivel de control de congestión y calidad de servicio. Bien, con eso, sí. Que la red misma tiene configurado ese camino virtual. Si se apagan los nodos y se prenden, pierden todo el estado. Si se apaga un nodo en la red de paquetes y lo prendes, normalmente va a recuperar la capacidad de tomar las decisiones de nuevo. En el otro tenés que reconfigurar otra vez. Pero digamos, los nodos en la red mantienen el estado del circuito virtual. ¿Alguna otra consulta? Bien. Cuando nosotros hablamos de lo que es la función, básicamente las funciones fundamentales de capa de red son direccionamiento, control de congestión, pero fundamentalmente enrutamiento, ¿no es cierto? Esa es la función que se lleva al 80% de la importancia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta función de enrutamiento, podemos como dividirla en dos subfunciones, por así decirlo. Una es la función de determinación de ruta y otra es la función de conmutación. Concretamente, ¿qué quiere decir? Cuando un enrutador toma un paquete por una línea de entrada, la función de enrutamiento va a ser la que le seleccione la línea de salida apropiada. Para esa función, él tiene que hacer dos cosas. Lo primero es la determinación de ruta. ¿Qué será determinación de ruta?
Normalmente el enrutador va a tomar el paquete entrante, extraer la dirección de destino, generalmente, va a buscar la porción de red de esa dirección de destino y la va a comparar con todas las entradas en la tabla. Si existe una entrada, va a ver cuál es la más apropiada, generalmente una línea de salida asociada. Si llega hasta el final de la lista y no hay nada, hay dos posibilidades. O hay una ruta por defecto que se manda todos los paquetes que no se conoce, o si no hay entrada por defecto lo tiene que descartar, ¿no es cierto? Pero básicamente el ruteador lo que hace es tomar cada paquete, analizar la dirección de destino y ver si tiene un match en la tabla. Cuando tomó la decisión dice tiene que salir por esta línea. Ahí terminó la función de terminación de ruta. Y viene la parte de conmutación. Conmutación es el proceso físico de mover el paquete de una interfaz a la otra. O sea, esto es, ahí interviene todo lo que es la parte de colas, el ruteador, esto es muy similar a lo que hace un switch, básicamente. O sea, cuando él tomó la decisión, instruye a las interfaces, che, este paquete tiene que ir para allá, se libera ese proceso y sigue con otro paquete. El proceso subyacente, como conmutación de switch, tiene que tomar el paquete físico y conmutarlo a una de las líneas de salida. Ahí tiene que encolarlo de nuevo, hay veces que tiene que mirar algunas características del paquete para encolarlo, típicamente lo que es calidad de servicio o seguridad, ¿no es cierto? Son las dos cosas que pueden pasar, pero involucra todo el movimiento físico del paquete desde una interfaz de entrada a una interfaz de salida. Sí, bueno, depende. El protocolo de red que vamos nosotros, que es IP, sí. Siempre que se descarta, se notifica al destino, al origen. Eso integra todo lo que es la característica de mejor esfuerzo de IP. IP hace todo el esfuerzo posible para que el paquete llegue. Si el paquete no llega, se trata de notificar. Porque si el paquete no llega porque se apagó el router, no es mucho lo que puede hacer, digamos. Pero normalmente no se descartan paquetes a tonta y a loca, sino que se trata así de un criterio y se notifica cuando se puede al destino, al origen. ¿No? Bueno. La función de determinación de ruta involucra generalmente métricas y tablas. La tabla ya debería quedar bastante claro qué es. La tabla es concretamente todas las direcciones de destino posible y el próximo salto, básicamente, o línea de salida, es medio lo mismo, ¿no? Eso está en las tablas. Lo importante es saber qué criterio utiliza el ruteador para instalar las rutas en la tabla. Y se utiliza un criterio de métrica, ¿sí? La métrica es un valor cuantitativo que se asigna a cada una de las entradas de la tabla. Y es la que me permite medir si una entrada es mejor que otra. El router normalmente instala solamente una red al destino, por cada destino. Por más que él puede conocer o aprender varias, instala solamente una. ¿Y cuál instala? La de métrica menor. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es métrica? Es un atributo cuantitativo que se puede enumerar, ¿no es cierto? Existen muchas métricas, muchos protocolos manejan varias métricas. Las métricas más típicas son longitud de la ruta, o sea, cantidad de saltos, básicamente, es una métrica muy conocida. Confiabilidad, que puede estar dada por la cantidad de veces que esa ruta se cayó o se levantó. Retardo, retardo y ancho de banda, son dos métricas que generalmente se usan. Carga del enlace, costo, el costo es una propiedad arbitraria que generalmente el administrador puede poner, o puede ser una mezcla de todo esto. O sea, basándote en esto es donde el ruteador va a instalar una ruta u otra. Esto es lo que comentábamos hoy. Una vez que llegó hasta acá, el ruteador tomó la decisión de sabe cuál es la línea de salida, pasa a la función de conmutación. La conmutación relativamente simple, o sea, involucra sacar un paquete de una cola y ponerlo en otra, pero de todas maneras hay muchas cuestiones involucradas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Normalmente los enrutadores toman las decisiones de enrutamiento basándose en un algoritmo. Nosotros en esta unidad, en esta unidad en particular, vamos a ver distintos algoritmos de enrutamiento, ¿sí? Con posterioridad nosotros vamos a ver los protocolos que implementan algunos de estos algoritmos, ¿sí? Es fundamental que ustedes tengan en cuenta esta separación, ¿no? Los algoritmos de enrutamiento
se clasifican a grosso modo en algoritmos estáticos y dinámicos. ¿Qué será un algoritmo de enrutamiento estático? Lo obvio. Exacto, a ver si podemos elaborar un poquito más. ¿Por qué un algoritmo de enrutamiento será estático? O si quieren verlo así, ¿qué será un algoritmo dinámico? Es más fácil. Bien, ¿y qué sería un dinámico entonces? ¿A qué cosa? Exactamente, exactamente. Un algoritmo de enrutamiento dinámico se adapta al estado o a las condiciones de la red. ¿Y cuál puede ser ese estado o esas condiciones? Congestión, por ejemplo, caída de enlaces, exactamente. Cantidad de salto, pero básicamente, está perfecto el concepto. Un algoritmo de enrutamiento dinámico toma en cuenta el estado de la subred, congestión, cantidad de enlaces, y entre comillas aprende, que tengo cuidado con esta palabra, pero piense usted que aprende rutas por sí mismo. Un algoritmo estático será lo contrario. Las rutas son preprogramadas generalmente por el administrador, ¿sí? Y no se adapta a cambios en la red. Si usted está usando un algoritmo de ruteo estático y se cae el ruteo a las 4 de la mañana y se tendrán que ir a levantar a armar otra vez el algoritmo, ¿sí? Si el algoritmo es dinámico, se cae un ruteo en algún lado y la red se reconfigura para seguir operando. Todos los algoritmos que nosotros vemos van a tener que cumplir con una serie de criterios o propiedades, ¿sí? Que son, a grosso modo, los siguientes: exactitud, sencillez, robustez, estabilidad, equidad y optimización. Son bastante sencillos de entender estos conceptos, de todas maneras los vamos a explicar. Exactitud no hay mucho que decir, el ruteador tiene que tomar decisiones exactas y siempre, ¿no es cierto? Y tiene que no equivocarse. ¿De qué servir un algoritmo de enrutamiento que a veces que le pegan un 50% de las veces? Tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser sencillo, esto es un poquito más, tiene alguna vueltita. Tiene que ser sencillo porque los dispositivos de enrutamiento, los routers, generalmente no son equipos con muchos recursos y la mayoría de los recursos deberían estar dedicados a enviar paquetes, no a usar un algoritmo. La idea es que el footprint, digamos, la huella que deja el proceso, el algoritmo, sea pequeña, no impacte mucho en los recursos. Y eso requiere un algoritmo sencillo, ¿no es cierto? No me sirve nada levantar un algoritmo de enrutamiento que es muy bueno y que se lleva al 80% de los recursos del router. Tiene que ser robusto, tiene que adaptarse rápidamente a fallas, a imprevistos, a nuevos enlaces, a reconfiguraciones. Tiene que ser estable, este también es importante. A mí no me sirve un algoritmo de enrutamiento que primero para un paquete toma este camino y para otro paquete toma un camino diferente y va generando oscilaciones, ¿no es cierto? Esto es malo para el tráfico. Es bueno que el algoritmo siempre tome, digamos, las mismas decisiones. Estos son un poquito más, son quizás los más abstractos. El algoritmo debe ser equitativo en las decisiones que toma y debe tomar siempre un camino óptimo. En cuanto a equitativo, hay una regla o un principio en el enrutamiento que es tratar de mantener local el tráfico local y solamente mandar hacia arriba en la topología o al enrutamiento el tráfico no local. Lo ideal sería entonces, por ejemplo, que cuando se diseñe una red la mayoría del tráfico local quede contenido y no atraviese la WAN o no atraviese una red que no necesita atravesar, ¿se entiende? O sea, en una red LAN, si ustedes tienen varios clientes con distintos servidores, lo ideal sería, por ejemplo, ir acomodando para que los servidores y los clientes estén en la misma red y no atraviesen todo lo otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Mantener local el tráfico local. El ejemplo de optimización es que justamente el camino que recorran los paquetes sea el óptimo, generalmente sea el más corto posible. Sin embargo, muchos de estos criterios pueden colisionar entre sí. Fíjense, por ejemplo, si ustedes quieren elegir un camino óptimo entre X e Y, probablemente ese camino no sea equitativo.
en el flujo de los otros dispositivos. ¿Se entiende? Porque el camino óptimo acá sería atravesar esto, por ejemplo, porque es el único que hay. Sin embargo, al hacer esto, ustedes no son equitativos, por así decirlo, con el flujo que corre entre A, B y C y sus estaciones asociadas. ¿Se entiende esto? ¿No? Obvio. Suponete que A le está enviando a A', B a B' y C a C'. El tráfico entre A y A' es equitativo y óptimo, digamos. Pero si vos tenés que conectar X y X' a la vez, quizá este sea el camino óptimo, pero no es el equitativo, porque estás metiendo acá tráfico no local a ellos. El tráfico de X a X' no es local a A y A', por ejemplo. Suponete que hubiera otro camino por acá, más largo. ¿Cuál elegiría el algoritmo de enrutamiento? ¿Cuál tendría que elegir? Si yo me estoy basando en equidad y optimización nomás. Si privilegia la equidad, tiene que ir por acá, que no es óptimo. Si privilegia la optimalidad, los embroma estos. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas veces conflicto de estos criterios que yo puedo usar. Les quiero decir que los criterios por ahí no son tan lineales como uno puede pensar. Esto que parece una cosa medio tonta muchas veces es importante tenerla en cuenta cuando uno arma una red y como les comentaba, toma en cuenta cuál es la ubicación y de qué manera uno puede tratar de mantener, como decíamos, local el tráfico local. Bien, ¿dudas con esto? Bueno. Vamos a introducir ahora un concepto que es importante para analizar los algoritmos de enrutamiento, que es el principio de optimalidad. Dado un conjunto, una subred, digamos, de enlaces y ruteadores, el principio de optimalidad dice que cuando ustedes toman un nodo cualquiera, en este caso el nodo B, existe un árbol de optimalidad que contiene todos los caminos óptimos con destino B y origen cada uno de los otros nodos. ¿Se entiende? Voy de nuevo. Dada una topología arbitraria, si ustedes consideran los caminos óptimos, este grafo se convierte en un árbol de optimalidad donde para cada nodo existe un conjunto de caminos óptimos que vinculan el nodo este como destino y origen cada uno de los otros nodos de la topología. ¿Se ve? ¿Lo digo de nuevo? Digamos, vos tomás una topología y te parás en un nodo, calculás todos los caminos óptimos y se te convierte en un árbol la topología. El árbol de optimalidad de B probablemente sea distinto que el de H, por ejemplo, por distintas circunstancias. Normalmente routers, porque son los que calculan rutas, digamos. Los nodos están generalmente afuera acá. Pero de última es irrelevante, digamos. O sea, lo importante es que cuando vos considerás todos los caminos óptimos en una topología, esa topología arbitraria se te convierte en un árbol. Donde como en raíz estás vos y los nodos del árbol son todos los nodos origen y un recorrido óptimo, ¿sí? Hay una consecuencia fundamental acá que es, si yo tengo un nodo J que está en el camino óptimo entre I y K, esto indica que el camino JK también es óptimo. ¿Se entiende? O sea, si el árbol de optimalidad de B para el camino OB incluye a C, entonces el camino entre C y B también es óptimo. ¿Sí? Es fácil analizar esta propuesta por una reducción al absurdo. Supongamos que yo digo no, esto no es verdad. O sea, al yo decir esto, estoy diciendo que existe un camino entre J y B entre J y J', tal que este camino
este camino es óptimo y este otro no. Pero entonces yo podría concatenar toda esta parte y ir por acá. Con lo cual estoy contradiciendo la hipótesis inicial. ¿Se entiende esto que digo? O sea, yo empiezo falseando esto y digo, no, esto no es verdad. Hay un subcamino distinto del de JB que es óptimo. Pero si eso es verdad, yo podría concatenar toda la otra parte que sí es óptima con este nuevo subcamino que yo encontré. Pero entonces este es otro camino óptimo. Y está contradiciendo el principio que yo había dicho. Entonces, la consecuencia fundamental de esto es que cada camino entre el destino y cualquiera de los orígenes incluye todos los subcaminos óptimos. Todas las subramas también son óptimas. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Hoy comentamos que hay dos tipos de algoritmos de enrutamiento. Los algoritmos estáticos y los algoritmos dinámicos. De los algoritmos estáticos no hay muchas variantes. Realmente hay un algoritmo que es el algoritmo de inundación, que ustedes se imaginarán cómo funciona, que es un ruteador recibe un paquete y lo reenvía por todas las líneas de salida posibles, ¿sí? Obviamente que esta estrategia desperdicia muchos recursos, ¿no es cierto? Genera una multiplicidad de paquetes y no tiene aplicaciones prácticas, ¿sí? Salvo algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Para qué puede servir un algoritmo por inundación? Por ejemplo, para conocer la topología, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Para hacer? Broadcast está bien. ¿Qué más? Piense una aplicación. Bueno, ese es un ejemplo. Ustedes seguramente al explorar todos los caminos posibles van a encontrar uno que es óptimo. Exactamente. Les va a poder servir como benchmark para otros algoritmos, por ejemplo. Una aplicación que se puede utilizar es cuando requieren una gran resistencia a fallos. Hay un mensaje que tienen que mandar en forma urgente y lo mejor es mandarlo por todos lados. Alguna copia va a llegar, ¿sí? Pero fuera de esos escenarios realmente no es muy utilizado. Hay una variante del algoritmo de inundación que es el de inundación selectiva, donde se selecciona un conjunto de nodos que por ahí podría llegar a funcionar, pero realmente en la gran mayoría de los casos no se utiliza. Sí hay un algoritmo de enrutamiento estático que se utiliza, que es el algoritmo de Dijkstra, o también conocido como el camino, primero el camino más corto, o Shortest Path First. Es un algoritmo que funciona de la siguiente manera. Supónganse que ustedes tienen una topología arbitraria, en este caso, donde están los nodos, y tienen un conjunto de costos asociado a cada uno de los enlaces. El algoritmo lo que va a tratar de hacer es calcular cuál es el árbol de optimalidad de A, recorriendo uno por uno todos los nodos, y en cada paso va a ir encontrando subárboles óptimos, que va a ir concatenando hasta encontrar todo el árbol de optimalidad de este grafo, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Vamos a ver cómo funciona. Obviamente arrancamos del nodo inicial. La idea va a ser ir etiquetando cada uno de los nodos con un par. Siguiente nodo al que ir sería nodo y costo acumulado, ¿sí? Esto funciona así. Yo arranco por ahí y empiezo por el camino con la menor métrica posible. En este caso 2. Me voy para ese lado. Aterrizo en B. Cuando estoy en B, yo rotulo B según estas condiciones. Yo digo, ¿cuál es el siguiente nodo para llegar a A? En ese caso es A. Perdón, yo lo puse al revés. Es costo y nodo. Costo y nodo, ¿sí? Entonces yo me paro en A y digo, hasta acá. ¿Cuál es el costo para llegar a A? 2. ¿Sí? ¿Y cuál es el siguiente nodo? A en este caso, ¿no? Yo cuando termino de analizar esto me paro y veo todos los otros
arcos que llegan a A son superiores a este, con lo cual no hay forma posible que haya otro camino que sea menor costo. Porque yo ya analicé todos los arcos que llegan a A, y en este caso tengo uno que vale 6. Como ya no hay forma que haya otro camino posible de B hacia A que sea menor de 2, yo rotulo B como definitivo, lo pongo en negro acá, y sigo trabajando de B. ¿Qué pasa con G? G también tiene un camino hacia A. Seguro que GA no es óptimo, pero yo sí tengo un costo para llegar desde G hacia A. Entonces rotulo también G, pero lo dejo temporario, ¿sí? Lo dejo en blanco todavía. ¿Y rotulo G de qué manera? 6A, o sea, el costo 6 llegará. ¿Dónde sigo trabajando? En el nodo... Así también yo me paro en B y rotulo todos los nodos posibles de B. ¿Cuáles son? C y E. Son los directamente conectados. ¿Cómo voy a rotular C? Y bueno, 7 más 2, 9. Tengo que ir por B. ¿Y a E cómo lo rotulo? 2 más 2, 4. Y voy por B. ¿Sí? Entonces a mí me queda 4B y 9B y 6A. ¿Cuál es el menor de todos? 4B. Como ya no hay nada más para analizar, yo sé que este subárbol es óptimo. No hay forma de que haya otro camino. Entonces, lo pinto a E como definitivo, me paro en E y rotulo los otros dos, ¿no? Yo me paro en E, rotulo G, fíjense, 5E, 6E y me quedan 9 en H y en C. ¿Cómo? Ah, perdón, disculpen. Arrancamos por acá. C está. De acá yo me paro en E y veo que tengo rotulado. Tengo 6 y 9. Me paro en G y me pongo a calcular en G. En G encuentro un camino más corto. Fíjense que el camino más corto de G a A pasa por acá. ¿Sí? Como sé que no hay ninguna otra alternativa posible, rotulo en forma definitiva G y rotulo H con 9, porque es 4 más 5 que está acá, ¿no es cierto? Y rotulo, ya está 6E y 9B. ¿Con cuál sigo? Con este, es el siguiente de menor valor. ¿Se entiende esto que digo? Bueno, en definitiva, fíjense que acá, en el último paso del algoritmo está, bueno, acá falta definir entre C y D, pero esencialmente se construye el árbol de optimalidad con todos los destinos posibles. ¿Por qué es importante esto? Porque yo acá tengo todos los caminos óptimos desde A a todo el resto. ¿Para qué sirve esto? En una topología real ustedes podrían enumerar todos los routers que tienen, asignarle una etiqueta cualquiera, calcular los costos entre cada uno de ellos y programar este algoritmo. La salida de este algoritmo va a ser todos los árboles de optimalidad en cada uno de los nodos. Entonces ustedes lo único que les queda hacer es pararse en cada uno de los nodos y decir, para ir al nodo C tengo que ir por acá, para ir al nodo B tengo que ir por allá, armar la tabla estática y dejarlo funcionando. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la contra? Obviamente que si se cae un nodo tengo que volver a calcular el algoritmo y poner las rutas en forma manual. Pero se entiende que yo tranquilamente podría hacer esto, armar un ruteo estático y dejar eso funcionando, ¿no es cierto? De todas maneras, sin duda que lo mejor, digamos, del enrutamiento es cuando nosotros utilizamos alguna estrategia de enrutamiento dinámico. Lo que vamos a hacer con el enrutamiento dinámico en todos los casos es el mismo. Nosotros tenemos una red de routers. Nos imaginamos que nosotros con alguna llave térmica general prendemos todos los routers. Los routers se inician en un estado donde no conocen absolutamente nada de la topología. ¿Sí? Sí conocen los enlaces que están directamente conectados. A partir de ahí es donde ellos van a empezar a aprender a descubrir sus vecinos y las redes asociadas a ellos. Y van a construir una tabla de enrutamiento por su lado. Cada ruteador va a armar su tabla y una vez que la topología tenga todas las entradas de las redes, se dice que la topología convergió, yo tengo la forma de llegar de un nodo cualquiera a los otros, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos algoritmos de enrutamiento dinámico.
que son el algoritmo de enrutamiento por vector distancia y el algoritmo de enrutamiento por estado de enlace. Estos dos algoritmos dan lugar a sendos protocolos de enrutamiento, que son el protocolo RIP y el protocolo SPF, que también nosotros vamos a ver. Además, la gran mayoría de los algoritmos, los protocolos de enrutamiento se basan en alguna variante de estos algoritmos. O sea, todo lo que es enrutamiento en general se puede clasificar como vector distancia o estado de enlace, ¿sí? Vamos a ver el primero. El enrutamiento por vector distancia funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta topología arbitraria y tenemos un nodo que es el nodo J, por ejemplo, ¿sí? Cuando, siguiendo nuestro ejemplo, yo prendo el nodo J, prendo todos los routadores y el nodo J no sabe absolutamente nada, salvo sus conexiones con los vecinos. En este caso, por algún mecanismo, por ejemplo, típicamente yo puedo establecer un mensaje de hello, donde los ruteadores se saluden a intervalos regulares e intercambian sus tablas de ruteo. Después del primer ciclo de saludos, yo voy a tener que J sabe que está directamente conectado a K, a H, a A y a I. En este caso, los retardos en cada caso son de JA8, de JI10, de JH12 y de JK6. Entonces, ¿qué es lo que hace A? Y arma su tabla de... Perdón, ¿qué hace J? Arma su tabla de enrutamiento con esos valores, ¿no? Para A yo tengo 8, para I tengo 10, para J es el mismo, y para K tengo un valor de 6. Entonces, ¿qué hace J? Calcula esta tablita con los retardos, la arma y ¿qué hace? La reenvía por todas sus líneas a todos sus vecinos. O sea, la tabla completa, que en este caso tiene nada más que 4 entradas, la distribuye por todas las líneas de salida. ¿Bien? ¿Qué les parece que harán todos los otros routers? Exactamente lo mismo. Fíjense que lo que le está enviando J a los vecinos, ¿qué es? El par 8A, 10I, 6K, ¿no? Estos pares son vectores, ¿no es cierto? Y en los vectores lo que yo estoy mandando básicamente es la distancia a cada red. O sea, estoy mandando red, distancia. De aquí el nombre del algoritmo, por eso se llama enrutamiento por vector distancia, porque básicamente los ruteadores a intervalos regulares lo que hacen es intercambiar pares de valores red distancia o vectores. ¿Se entiende lo que digo? El enrutamiento por vector distancia hace que los ruteadores manden periódicamente toda la tabla a sus vecinos directamente conectados. Y la tabla, ¿cómo se expresa? Como un conjunto de vectores, red distancia, ¿sí? Bien. En la segunda etapa del algoritmo, J lo que va a hacer es recibir la tabla completa de K, de I, de A y de H. Y ahí va a tomar seguramente conocimiento de ruteadores que él no conocía, como ser D, como ser L, como ser E, como ser B, por ejemplo, que son directamente conectados. Y quizá algún otro más también. Pregunta, él cuando reciba, por ejemplo, él va a poder aprender de L por H y por K. ¿Qué va a hacer? K le va a informar seguramente una métrica determinada, ¿no es cierto? De la misma manera H. ¿Qué tiene que hacer J? J tiene que sumarle la métrica que le informa K a la métrica que tiene él con K. Y la métrica que le informa H a la métrica que tiene él con H. De esos dos valores va a instalar uno solo. Y esa es la ruta que va a instalar en su tabla. En este caso, fíjense. Él instaló la ruta AL por K, con un costo de 15. ¿Esto qué les dice a ustedes? Que el costo de KL es 9. ¿Sí? Seguramente el costo de HAL sumado al costo de JH es mayor. Por eso quedó esa regla. Lo interesante acá es saber que para cada ciclo de actualizaciones el router recibe todas las tablas de sus vecinos.
calcula las redes que no están directamente, las incluye, ¿no es cierto? Agregándole la métrica de él hasta ese nodo vecino que le informó, ¿sí? En el caso que haya dos rutas distintas al mismo destino, acuérdense lo que yo les decía hoy, el router instala una sola ruta, siempre la del costo estrictamente menor. Si es igual, déjala que está. ¿Para qué? Para evitar estabilidades, ¿no es cierto? Si el costo es el mismo, déjala que está. Solamente instala una nueva ruta con un costo estrictamente menor. ¿Qué va a pasar esto? Con un conjunto de iteraciones, el algoritmo se va a estabilizar, va a converger a una solución y básicamente J, como todos los otros enrutadores, van a tener la tabla completa, ¿sí? O sea, van a tener la visión completa de la topología. Lo que hacen los enrutadores, recuérdense ustedes, es mandar la tabla completa a sus vecinos directamente conectados, ¿sí? Si alguno de los routers se cae, bueno, lo que hará el ruteador es aprender por la otra ruta e instalar esa ruta nueva, ¿sí? Como vas a ver que a L puede llegar solamente por H, seguramente si se cae el rutador K, él instalará la ruta L yendo por H en este caso, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? ¿No? Bien. ¿Dudas hasta acá? Repasando, ¿cómo funciona vector distancia? Los ruteadores se inician descubriendo sus vecinos directamente conectados mediante mensaje de hello y de medición de la métrica. La métrica puede ser saltos, retardos, ancho de banda, lo que ustedes quieran, ¿no? Normalmente son saltos, pero bueno, en este caso son retardo, por ejemplo. Arma su tabla y la difunde a todos sus vecinos directamente conectados. Los otros ruteadores hacen lo mismo, con lo cual cada nodo va a ir aprendiendo de la tabla de los vecinos. A medida que va aprendiendo nueva información, la va instalando en la tabla, siempre y cuando la métrica combinada de ese destino sea menor a lo que él ya tiene en la tabla, ¿sí? En las actualizaciones puede haber redes nuevas o redes que se sacan, que se quitan de la actualización. Un problema que tiene el algoritmo de enrutamiento por vector de distancia y que se arrastra a todos los protocolos que implementen este algoritmo es lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen una red X que se conecta a un routador A, enrutador B, enrutador C. Vamos a suponer que la métrica en este caso es, no sé, retardo, y el retardo es 1 en todos los casos. ¿Cómo va a funcionar esto? En particular nos interesa la red X, no las otras actualizaciones. En la primera ciclo de actualizaciones, ¿qué mensaje va a mandar A? X1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Él dice, yo estoy conectado a B y además estoy conectado a X. Acá la figurita difícil es X, con lo cual va a informar X1 y lo va a mandar por todos sus puertos, básicamente para acá. B va a recibir este mensaje y ¿qué va a mandar B? X2. Se lo va a mandar a C, que a su vez, ¿qué va a hacer? X calcula, acuérdense, calcula la métrica que le informan más lo que él tiene para llegar al origen, ¿sí? Él está a 3 saldos, con lo cual está correcto, ¿no? Hasta ahí está todo bien. ¿Qué pasa? Supónganse que se cae este enlace de A hacia X, ¿sí? Entonces A dice, bueno, no tengo más conectividad, pero en ese momento llega una actualización de B diciendo, che, yo tengo una ruta hacia X de costo 2. Entonces, ¿qué hace A? Instala su ruta hacia X por B. En vez de verla directamente conectada, está conectada por otro lado. Entonces, ¿qué empieza a decir? Bueno, a ver, X tiene un costo de 2. ¿Cuál va a ser mi costo hacia la red X? Exacto. Aumentó como la inflación.
A informa a todos los routers directamente conectados, en este caso, por ejemplo, a B. Le va a decir, mira, che, bueno, llegó a 3, ¿qué va a hacer B? Va a decir, ah, mira, aumentó el costo a X4, X5. ¿Qué va a pasar en el próximo ciclo de actualizaciones? Lo mismo. ¿Saben cómo se llama este problema? Problema de conteo infinito. ¿Saben por qué? Porque esto no termina hasta que el contador no llega a infinito. ¿Y qué es infinito? Normalmente todos los campos, en todo lo que es computación, tienen un límite, que es la cantidad de bits que yo puedo usar para representar. Entonces el infinito, si yo uso un campo de 8 bits, va a ser 255. Si uso uno de 16, 65.000 y pico. Y así sucesivamente. O sea, la única forma que tienen estos dispositivos de darse cuenta de que en realidad la red se cayó va a ser cuando esto llega a infinito. ¿Está? Este problema se lo conoce así con el problema de conteo infinito, pero en realidad no es un problema este en sí mismo, sino que el problema que tiene vector distancia es un problema de convergencia lenta. Vector distancia converge lentamente hacia la solución. Hay una frase que lo define, que es en vector distancia las buenas noticias viajan rápidamente. O sea, los ruteadores son rápidos en instalar una nueva ruta, pero no son tan rápidos en darse cuenta que esa ruta falló. ¿Sí? De nuevo, esto es una característica del algoritmo en sí que la heredan todos los protocolos que lo implementen. Hay mecanismos para lidiar con esto. Van a ver ustedes que hay un mecanismo que se llama horizonte dividido, hay root poisoning, poison reverse, lo vamos a ver eso cuando veamos RIP. Pero quiero que se graben esto, que es, lo que falla no es el protocolo sino el algoritmo. El algoritmo converge lentamente. Hay cosas para mitigarlo, pero todos los algoritmos de vector distancia sufren de este problema. ¿Sí? Si nosotros nos detenemos a pensar cuál es el problema acá, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes tuvieran que definir una razón por la cual sucedió esto. La cosa está más por este lado. O sea, básicamente el problema que sucede es igual que en la vida real, uno le cree a los vecinos. Y en realidad la cosa sería distinta si yo voy y miro por mí mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de creer lo que le dicen los demás, diciendo yo tengo una ruta hasta allá, yo tengo una ruta hasta acá, decimos no, pará. Vamos a ver la topología completa. Entonces, que en vez de andar, digamos, anunciando rutas, los ruteadores anuncien enlaces. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con los enlaces? ¿Qué pasa si acá todos los ruteadores, en vez de anunciar distancias, pares, vector distancia, me anuncian los enlaces que hay nomás? Entonces J dice, che, yo tengo un enlace hasta A, otro hasta H, otro hasta acá y otro hasta I, con estos costos. Y todos los otros hacen lo mismo. ¿Qué puede hacer cada nodo? ¿Qué cosa? Calcular esto, el SPF. Ese algoritmo que era estático, si yo puedo hacer que los ruteadores aprendan los enlaces y calculen ellos esto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, este que era un algoritmo estático, lo hacía el administrador, en realidad yo lo puedo incorporar en un algoritmo dinámico. Y decir, che, que los ruteadores anuncien los enlaces y le enseño a los ruteadores cómo calcular esto. ¿Cómo calcular el SPF? El SPF es un algoritmo trivial, básicamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que si acá se cae, supónganse que este es el que tiene la salida a la famosa red X, si acá se cae este enlace y anuncia, che, no tengo más este enlace, ¿qué va a pasar? Todos los ruteadores van a calcular el SPF y van a llegar a toda la misma conclusión. No hay red no hay ruta a la red X. ¿Se entiende? Entonces, digamos, la convergencia va a ser mucho más rápida. ¿Sí? Este algoritmo también se desarrolló y con una originalidad muy, muy importante se lo denominó de estado de enlace. ¿Por qué? Porque lo que se hace es informar el estado de cada uno de los enlaces de la topología. Lo van a ver también por su nombre en inglés, que es link state. Entonces, cuando ustedes vean un algoritmo de estado de enlace, es esto. Los ruteadores no mandan la topología completa a sus vecinos directamente conectados, sino que mandan el estado de cada uno de sus enlaces ¿a dónde? No. ¿A dónde tienen que mandar para que funcione?
A todos. ¿Se ve la diferencia? En un caso, vector instancia manda todo a los de al lado. Los otros mandan solo sus enlaces a todos los routers. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? En vector instancia yo mando la tabla completa al vecino directamente conectado y nada más que ahí. Ellos se encargan de retransmitirlo. En el otro no mando la tabla. A nadie le importa qué calculé yo. Lo que le importa a los otros routers son los enlaces que vos tenés. Entonces, se mandan solo sus enlaces, pero a toda la topología. ¿Está? Bueno. El algoritmo de enrutamiento por estado de enlace es mucho más complejo, es mucho más, consume muchos más recursos, ¿no es cierto? Pero tiene la ventaja esta, que la convergencia es prácticamente instantánea. El algoritmo tiene 5 etapas, ¿no es cierto? Que son descubrir los vecinos, esto es casi muy parecido al otro, calcular la métrica, lo mismo, típicamente las métricas son retardo, ancho de banda, cantidad de saltos, costo, lo que fuera. Construir el anuncio de estado de enlace o link state advertisement, distribuir los enlaces y calcular el SPF. Pregunta, analicemos un ratito. ¿Cuál le parece a usted que es la etapa más difícil de todo esto? Hay una que es mucho más difícil que todas las otras. Las otras son triviales. ¿Cuáles dice por ahí? ¿Construir el mensaje? A ver, pensemos. ¿Es difícil construir el mensaje? Construir el mensaje es medir los retardos y decir, che, mi enlace hasta el otro es esto. No, no es lo que yo dije, no. El algoritmo de estado de enlace informa solo esto. ¿Quiénes son sus vecinos directamente conectados y cuál es el retardo hacia ellos? Nada más que eso. Acordate que estado de enlace lo que va a hacer es mandar sus enlaces a toda la topología. J va a mandar sus enlaces a todo el resto. D le va a decir, ah, mira, yo estoy conectado con H y con C. Ah, mira, muy bien. Yo no te... Ah, pero acá dice, mira, ah, H, entonces D está conectado a H y a C. C le va a mandar los enlaces hacia B, a D y a E. ¿Se entiende? O sea, construir el paquete realmente es muy sencillo. Vos tenés que, con un hello, sabés quiénes son tus vecinos, medí el retardo y listo. Lo armás en un paquetito y chao. El mensaje es nada más. Mi vecino A está a un costo 3. Mi vecino I está a un costo 7 y nada más que eso. Obviamente, obviamente. Cada uno de los nodos. Con esto. Es que calculen el árbol de optimalidad para ello. Claro, ellos están en esta etapa. Están aprendiendo. Entonces escuchan los anuncios de enlaces de todos los otros nodos. ¿Para qué les sirve eso? Para armar esto. El árbol de optimalidad. Con base en ello y todos los destinos posibles. A ver, che, desde acá hasta C, ¿cuál es el mejor camino? Calculan el SPF y saben que por qué router tienen que ir. Probablemente el árbol de optimalidad de A sea distinto que el de C, por ejemplo. C tendrá otro árbol de optimalidad, basándote en lo que él calculó y en la información que recibió. ¿Se entiende? Lo difícil sería juntar todos los árboles y ver cuál. Y bueno, dentro de esta etapa, ¿cuál es? Este ya sabemos que es... Pero se entiende que es bastante sencillo esto. Construir el anuncio es meter el retardo dentro de un paquete y el vecino y nada más. ¿Qué más? ¿Cuál es difícil? ¿Calcular métrica? No te entendí la pregunta, ¿cómo es? ¿Difícil en qué sentido? Porque la lógica de distribuir es muy complicada, pero calcular va a ser que cada vez mucho. Sí, pero no es la más compleja, es un algoritmo, puede llevar tiempo, digamos, pero... Sí. No, pero esta vamos a ponerla como trivial, digamos, más allá de los recursos que consuman, no es difícil, digamos. Claro, no es complicado, no es complejo. ¿Sí? Ya sabemos que esta no es compleja, puede ser, digamos, costosa en términos de recursos, pero bueno. Eso va a depender de la cantidad de routers que haya, obviamente, ¿no? Construir el anuncio tampoco. ¿Qué les parece que es lo más difícil del algoritmo? Lo más difícil es esto. ¿Por qué? No, porque fíjense
Fíjense que si yo tengo muchos routers con muchos enlaces, tengo que asegurarme que todos los enlaces lleguen a todos los routers. Y tiene que ser una difusión controlada. Además, ¿qué pasa cuando cae un enlace? Ese router tiene que encargarse de anunciar ese enlace que se cayó a todo el resto. ¿Qué pasa si se cayó a la mitad de los enlaces? Tengo que usar la mitad que queda para anunciar todo esto, ¿se entiende? O sea, lo más difícil, lo más complicado es hacer la distribución de los anuncios. Descubrir los vecinos es trivial. Calcular las métricas, calcular el retardo, es muy sencillo. Construir el anuncio ya vimos, lo más difícil es hacer que todos se enteren rápidamente de los anuncios de enlace. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Esta es una topología conectada con enrutamiento de estado de enlace. Básicamente, lo que hacen los ruteadores es construir este paquete. Este es un anuncio de estado de enlace simplificado. Tenemos el router que lo envía, dos campos que ahora le voy a explicar para qué sirven, y básicamente A lo que dice es, mira, yo tengo un enlace contra B de métrica 4 y contra E de métrica 5. Él arma ese paquetito y tiene que encargarse de que lo reciban todos los otros enruteadores. ¿Sí? De la misma manera hacen B, C, D y E. Y F. Pregunta, ¿qué será el campo este que dice número de secuencia? ¿Qué pasa si A tiene el enlace que se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, se cayó, se levantó? Va a mandar los 6 mensajes. ¿En qué estado va a quedar el enlace ese? Indefinido, porque yo no sé cuál de los 6 mensajes recibió último el ruteador. Peor, él no sabe cuál de los 6 mensajes es el más nuevo. ¿Sí? Entonces, en el mensaje secuencia irá justamente un número de secuencia incremental que cada uno de los routers le asigna a su anuncio de estado de enlace. ¿Para qué sirve? Para saber cuál es el mensaje más actualizado en el caso que haya varios. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. A ver si se dan cuenta de este que es un poco más difícil. El mensaje age. Yo le digo qué tiene y ustedes me dicen cómo se usa. El mensaje age indica la cantidad de segundos o la cantidad de tiempo que pasó desde que se generó este mensaje. ¿Para qué puede servir? ¿Pero no me sirve el número de secuencia para eso? ¿Por qué? Porque el número de secuencia lo que hace es el anodo. Bien. Digamos, le da cuánto se retransmitió, cuándo se transmitió. Una te dice que el último que se generó y le hace algo. Bien, está bien. Pensemos en esto. Ahí les voy a tirar una ayudita. ¿Qué pasa si el router se reinicia? Empieza con el número. ¿Con qué número de secuencia va a empezar? El tipo no tiene ni noción cuál es el último número. Se está iniciando. ¿Qué va a saber qué número de secuencia mandó? Si usted mandaba el número de secuencia 3297, ¿cuál va a ser el siguiente número de secuencia que va a mandar este? 1. ¿Qué va a hacer el router que recibe? No. Hasta que ya no llega al 3000 y pico, no se va a actualizar la red. Entonces, para evitar eso, va la cantidad de segundos. Si el otro, obviamente estos dos parámetros se guardan para cada mensaje recibido de cada ruteador, ¿no es cierto? El ruteador que recibe tiene guardado esto en una caché. Cuando llega un nuevo anuncio con un mensaje, con un número de secuencia inferior, lo que hace es mirar la edad de ese mensaje. Ah, pará, este tiene 3 segundos. Este es un mensaje nuevo, este se fue al pasto y se inició de nuevo. Entonces, ahí sí reemplaza. ¿Sí? No se puede usar solo número de segundos porque estamos en la misma. O sea, yo miro siempre el número de secuencia, que tienen que ser estrictamente mayores para instalar ese nuevo estado. Si no, es menor que el número de secuencia que tengo guardado, ahí miro el campo edad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Se mira primero primero secuencia. Sí. Ahí mira la edad, exacto. Pues si la secuencia mayor es lo esperable, instala ese. Porque, claro, ¿qué pasa? Claro, exacto. Es más rápido mirar solo el número de secuencia, digamos. Y con la edad puede llegar a tener discrepancia. ¿Qué pasa si tiene la misma edad, por ejemplo?
pueden generarse en la misma, si lo que contás son segundos, por eso depende de la unidad de tiempo. Pero bueno, se mira solo el número de secuencia y si es menor, se mira la edad, ¿sí? No, siempre hay forma de... Exactamente. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, vamos a ver la parte más complicada de la distribución. ¿Cuál es el problema? Vamos a analizar un poquito acá. Supóngase que en este caso B tiene enlaces directamente conectados, o en este caso A. A tiene enlaces conectados directamente a B y a E. Supóngase que B recibe un anuncio de estado de enlace de D. Básicamente B tiene que, lo fundamental acá es ver de qué manera armo una inundación selectiva, donde yo no retransmita tonta y a loca todos los mensajes de anuncio de estado de enlace, sino trate de inferir, digamos, qué mensajes es mejor entregarle a qué destinatario. ¿Se entiende esto que digo? ¿Sí? Vuelvo para atrás. Una forma de hacer que todos los anuncios de estado de enlace lleguen sería hacer una inundación, pero esto sería contraproducente en el caso que haya muchas actualizaciones en el mismo momento. Entonces, lo que yo puedo tratar de hacer es una especie de inundación selectiva. ¿De qué manera? Cada router debería analizar a quién anuncia o no determinadas caídas de enlace. Por ejemplo, a A, ¿le interesa saber de B que D está activo o no? Sí. O sea, los anuncios que B reciba de C correspondientes a D, le va a anunciar a A, porque A no está directamente conectado. Y él puede saber eso por su SPF, digamos. Ahora, ¿tiene sentido? Por ejemplo, supóngase que B recibe de F un anuncio de estado de enlace con respecto al enlace de entre A y E, ¿sí? O sea, F recibe, él le mandó, che, mirá, el enlace entre A y E se cayó. F lo envía a todos lados. En este caso a B. Le envía a B. Ahora, ¿tiene sentido que B se lo informe a A? Que B le diga a H, se cayó un enlace tuyo con él. Tiene sentido, porque él está directamente conectado. O sea, que vuelva para acá el mensaje no ayuda a nada. ¿Se entiende? Entonces, esta es la parte más complicada del algoritmo, donde cada router decide si envía o no un anuncio de estado de enlace. A su vez, por ejemplo, F, cuando le manda un anuncio de estado de enlace a B, B tiene que mandar un acuse de recibo por ese anuncio que recibió. ¿Está? De nuevo, hay veces que B va a tener que hacer el acuse de recibo de los anuncios que utiliza. Lo que pueden hacer los routers es generar una estructura similar a esta. Cuando reciben los anuncios de estado de enlace, antes de enviarlos por todos lados, pueden asignarle una serie de banderitas. ¿No es cierto? En este caso nosotros estamos analizando la cola de salida del rutador B. B está directamente conectado con A, con F y con C. Entonces, B puede decir, los anuncios de estado de enlace de A, yo se los voy a enviar a C y a F, por ejemplo. Pero a A no se los voy a mandar, porque no tiene sentido. Y a su vez, le tengo que dar un acuse de recibo a A que me lo mandó directamente, pero el acuse de recibo no se lo mando a C y a F. Le mando solo a A. ¿Está? En ese caso, decide a quién enviar. De la misma manera, para B, los mensajes de F se los va a reenviar a A y a C. Pero no le va a mandar acuse de recibo, le va a mandar acuse de recibo solamente a F. Fíjense en este caso, por ejemplo, cuando B recibe un anuncio de estado de enlace de D, se lo va a reenviar a A, pero no a C y a F, porque C y F están directamente conectados. Sí le va a mandar a C y a F un acuse de recibo, que ya recibió el anuncio. ¿Se entiende esto que digo? Basándose de nuevo en la conveniencia de que enviar o no. Esta tabla, y este es el principal problema, digamos, que tiene el algoritmo, que es difundir el anuncio de enlace a todos los routers, pero solo aquellos que lo necesiten. ¿Sí? Este es el gran problema y el talón de Aquiles
de este algoritmo. Una vez que están difundidos todos los anuncios de enlace en toda la topología, los routers lo único que tienen que hacer es calcular el SPF, ¿no? La ventaja de nuevo que tiene este algoritmo es que es muy rápido para converger. El principal inconveniente es la cantidad de recursos que consume. Además, piensen esto. Supóngase una topología con 50 routers y 200 enlaces, por ejemplo. Y se cae la mitad. Imagínense la cantidad de anuncios de estado de enlace que van a suceder en ese momento. Es probable que la topología no, digamos en ese caso, no converja tan rápidamente. Lo interesante tiene este algoritmo es que una vez que convergió, los routers no están mandando permanentemente anuncios de estado de enlace. Una vez que la topología convergió, no se mandan más anuncios. Se mandan anuncios solamente cuando hay cambios. ¿Está? De todas maneras, nosotros vamos a ver un poco más de este algoritmo cuando veamos el protocolo que lo implementa, que se llama OSPF. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? Vamos a ver un tema más y cortamos. Finalmente vamos a tener les voy a comentar una forma de enrutamiento que es muy importante, sobre todo cuando nosotros enrutamos redes bastante complejas. Generalmente una red muy grande o muy extendida geográficamente, yo la puedo ir agrupando en redes lógicas un poco más pequeñas. Piensen, por ejemplo, que cada una de estas redes es de una provincia. Supónganse que ustedes acá están Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe y Córdoba, por decir algo, ¿no? Generalmente todo el tráfico que va en este caso hacia el norte, va a tener uno de los dos enlaces troncales estos. Si yo tengo que armar la red completa, por ejemplo, la tabla completa del router 1A, que es este que está acá, fíjense que este router no tiene conexión al exterior. ¿Sí? Este router lo único que conoce son las conexiones hacia 1B y 1C, que sí son ruteadores que tienen comunicación hacia el exterior. De movida, acá ya estamos viendo como una jerarquía en ruteadores. Hay ruteadores que están aislados en el interior de su burbuja. Esto se llama sistema autónomo cuando nosotros veamos ruteo externo. Estos son ruteadores que son dentro del sistema autónomo o dentro del dominio. Y estos son ruteadores exteriores, o ruteadores de fuera del dominio, o ruteadores de borde también se los llama. ¿Por qué? Porque justamente están en el borde del sistema autónomo o de la red que corresponde. Entonces, fíjense. Sí. No, sigue siendo un ruteador, porque él está ahí recibiendo información de ruteo. Un host sería lo que está acá. El host tiene solamente una red, que es la red hacia el ruteador, que lo saca todo el resto. Este sí sabe cómo llegar a distintas redes. Porque además este ruteador conoce la topología interna de la red. ¿Sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la tabla de ruteo de este ruteador, van a ver que básicamente las únicas decisiones que toma son: se lo mando a 1B o a 1C. Nada más que eso. Si yo tuviera la tabla completa, diría: para la red 1B tengo que ir, o sea, para el ruteador 1B tengo que ir en forma directa. Al 1C también. Para la red 2A, 2B, 2C, 2D, van todas por el 1B. Para las redes 3A, B, van por el ruteador C. O sea, yo podría colapsar, digamos, esta tabla de ruteo en una tabla mucho más corta. Donde yo digo, para el destino, todo lo que sea 2, el destino es 1B. Para la red 3 es 1C y 4 y 5 también salgo por 1C. Ojo, se podría romper este enlace y yo rutearía todo por el ruteador 1B, porque él sigue leyendo la tabla completa. Pero lo interesante es que yo puedo tomar decisiones jerárquicas basándome solo en una porción de la dirección de red completa. ¿Se ve? De esa manera, ¿qué obtengo yo? Que la tabla de red me compacta.
Esto también se llama sumarización de rutas. Y lo vamos a ver con más detalle cuando vamos a direccionamiento IP. Pero me interesa que quede claro el concepto de enrutamiento jerárquico y de este tema de la compactación o la sumarización de rutas. Yo puedo sumarizar y informar una red más corta que el detalle. O sea, no necesariamente tengo que tener la información completa, yo puedo tener información sumarizada, información de una dirección de red más corta. ¿Está? Bien. Yo diría que dejemos acá, ¿no? Para la clase que viene nos queda, vamos a analizar otro tema muy importante que es congestión.